Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Educación Cívica a octavo grado con el tema La violencia. Saberes previos. ¿Qué es la violencia? Bien, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres y niños y niñas sufren lesiones, discapacitados o problemas de salud como resultado de la violencia, ¿verdad? Lo que es la violencia puede aumentar el riesgo de lo que son los consumos de diferentes sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son de algunas bebidas. Sino lo que podremos decir también es que la violencia es lo que trastorna dentro de una familia, dentro de una sociedad, lo que trastorna totalmente la vida de un ser humano o de los individuos que formamos parte de ella, que convivimos de alguna manera con algún tipo de situaciones así. Tema: la violencia. Definición: la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. Expectativa de logro. Describen los diferentes conceptos de la violencia. Como podemos observar en las imágenes, hay diferentes clases de violencia. La violencia física o directa, la violencia psicoemocional, la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia juvenil, la violencia doméstica, violencia cotidiana, violencia socioeconómica. Son diferentes tipos de violencia. No incluyen todas, pero hay más tipos de violencia. La violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener bienes contra la voluntad de la víctima. Manifestaciones de la violencia. Cuando nos enfocamos en lo que son los diferentes tipos de lo que es las manifestaciones de la violencia, existen diversos tipos y causas de violencia. He aquí algunos de lo que son los tipos de violencia, ¿verdad? Violencia doméstica. La violencia doméstica es la violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños, ¿verdad? La violencia cotidiana es la que vivimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de un maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes, ¿verdad? Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. La violencia política es aquella que surge de los grupos organizados, ya sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejército político, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, así como las exigencias de las llamadas coimas, ¿verdad? Como manejo de algunas instituciones y las prácticas de nepotismo institucional, también la violencia producida por la respuesta de algunos grupos alcanzados en armas. La violencia socioeconómica es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población, desempleo, subdesempleo, informabilidad, todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de oportunidades de acceso a la educación y a la salud.
La violencia cultural. La exigencia es un oficial que son de comunidades nativas y campesinas, son distorsiones de los valores e identidades nacionales y facilitan estilos de vida poco saludable, ¿verdad? Entre ellos se encuentran lo que son las violencias culturales. Está la violencia intelectual, robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales, toda forma de conducta individual u organización que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo establecido. No ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil, pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzos y preparaciones, requiere de desarrollo, recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en esto depende de sus familias. La escuela es la institución, la responsabilidad de todos, es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizonte pueden cambiar. De violencia. Hay diferentes índoles de lo que son las causas de violencia, ¿verdad? El alcoholismo, un sinnúmero de casos se registra que un gran por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales está bajo el efecto del alcohol. Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad. Creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas, huelgas, tiroteos, golpes, etcétera, ¿verdad? Fuertes ignorancias que hay de no conocer mejor vías para resolver las cosas, no saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social, conversando y analizando qué causa o qué causó eso, va, y luego tratar de solucionarlo. El no poder controlar los impulsos, muchas veces somos impulsivos, generando así violencia. No sabemos cómo resolver las cosas. La falta de comprensión existe entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres, la violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de la violencia. Un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser seguro una persona problemática y con pocos principios personales. La seguridad jurídica y principios legales también está en el marco de la seguridad jurídica y las garantías del derecho civil. Las leyes de nuestro país establecen, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en cada uno de lo que son los diferentes artículos, vamos a hablar de lo que es el artículo 79. La persona humana es el artículo 59. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de prestarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable, ¿verdad? De igual forma nos vamos en los diferentes artículos, que es el artículo 60. Todos los hombres nacen libres iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establece los delitos y sanciones para el infractor de este precepto, ¿verdad? Cuando nos vamos al artículo, que es el artículo 61, la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y ante la propiedad, ¿verdad? Pública y privada. Son todos los casos que nosotros lo que podemos entender sobre lo que es la violencia. De igual forma está lo que se van a lo que son las leyes secundarias, ¿verdad? Que son la ley orgánica del Comisionado de Derechos Humanos, ley de contingencia nacional, ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? Hay un sinnúmero de igualdades en todo lo que tiene que ver con lo que es el caso, en las consecuencias, en todo lo que tiene que ver con la violencia, ¿verdad? Somos
unas personas iguales porque está establecido hasta en los artículos de la ley que nosotros nos rodea, que nosotros nos esforzamos, que nosotros estamos formando parte de todo esto, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, nosotros tenemos que entender que la violencia, uno le puede poner un alto, uno le puede tener las formas y argumentos para defenderse, ¿verdad? Sin llegar a motivos de demasiado largos, sino que un motivo de diálogo, un motivo de participación en conjunto de lo que son los grupos de familia, los grupos sociales, en los diferentes índices, en las diferentes sociedades en que nos encontremos. En conclusión, la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad, tanto físico como psicológica y moral, de cualquier persona o grupo de personas, ¿verdad? Siguiente guía de trabajo. ¿Cómo podemos evitar o prevenir el abuso de la violencia? ¿Cuáles son las garantías que el Estado nos ofrece respecto a nuestra seguridad? En relación a la seguridad personal, ¿qué esfuerzo está realizando el gobierno para ayudar al respecto? En su opinión, ¿la tortura es justificable? Explique indistintamente de su respuesta. ¿De qué forma daña la reputación de un país la sombra de la impunidad? Bien, jóvenes, ya para finalizar el contenido abordado en esta clase, recuerden, los queremos estudiando en casa, cuídense mucho, Dios les bendiga, hasta la próxima.